Shalom familia, muchas bendiciones, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Este es quien te habla, tú, hermano Caleb Rodríguez Robles, del Ministerio Restaurando el Diseño Profético, gracias al Padre Celestial y también a Café con Aroma a Torah por la invitación en un grupo de Chile. Así que no tomo café, pero aquí tengo mi tacita de con agua. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la primera jalilla que se encuentra en Deuteronomio 11:26 a Deuteronomio 12:10. Y dice la palabra: He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. O sea que prácticamente, ¿verdad? Aquí se, se confirma lo que es el libre albedrío. Y esto es muy interesante y me llama mucho la atención porque el Padre te da dos opciones: o eliges la bendición o eliges la desobediencia, que se considera como una maldición. Entonces vemos que la bendición se traduce como verajá o maldición que la. En esta palabra española, que es la palabra bendición, viene del latín benedictio, que se compone de tres palabras: bene, bueno, bien; dicere, decir, apuntar o indicar; y el sufijo sion, y este último que da acción o efecto a las dos anteriores. O sea que una bendición es decir bien, en resumen, decir o señalar algo bueno que le suceda a otra persona. Y mientras que esta palabra maldición es maledictio. Male, mal, dicere, decir, apuntar o indicar; y el sufijo sion, en otras palabras, maldecir es decir que otra persona le vaya mal. Ahora, el significado en hebreo, por eso tenemos que considerar el significado hebreo. Y podemos ver aquí que la palabra ver acá quiere decir prosperidad, liberalidad, acopio de patrimonio, y que la vilificación, es decir, hacer a alguien vil o conducirle a una pérdida de la condición de apartado de sagrado. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Sobre los montes Gerizim y Ebal, donde Josué dio cumplimiento al mandamiento de pronunciar tanto las bendiciones como las maldiciones desde los montes Gerizim y el monte Ebal, respectivamente. Cuando vamos a Josué 8:30-35, ¿verdad? Usted se puede leer ese pasaje y vemos que Moisés daría las instrucciones de qué tribus estarían en un lado y al otro, en Deuteronomio 27:11-13. Entonces, en ese tiempo vemos que algo sumamente interesante es que en el monte Ebal era totalmente árido y el monte Gerizim era fértil. O sea, distan aproximadamente 1.5 kilómetros uno del otro, y en medio está la ciudad de Nablus, que antiguamente era llamada Siquem, como aparece en nuestra Biblia. Pero sigamos leyendo. Deuteronomio 12:1-4 dice: estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que Adonai, Elohim de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra,
Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que vais a desposeer sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, encima de las colinas y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quemaréis al fuego sus imágenes de Ácera y destruiréis las imágenes de sus dioses, así es, extirparéis su nombre de aquel lugar, no procederéis así con Adonai vuestro Elohim. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que el mandamiento implica destruir todo ídolo, santuario pagano de adoración, quemándolos, desmantelándolos, rompiéndolos, cortándolos en pedazos. Obviamente este mandamiento no está vigente porque no hay templo, no hay, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro diario vivir? Que debemos de sacar de raíz toda idolatría que pueda haber en nuestras vidas. Sacar nuestro ídolo que que está sacando al Padre Celestial de, ¿verdad? En primer lugar. Y entonces vemos aquí que en la diáspora, ¿verdad?, no es apropiado, por lo tanto, salir a hacer destrozos en los sitios de práctica pagana, violentando los santuarios de otras religiones. Y nuestra lucha no es contra tales edificios o representaciones. Ahora, obviamente, ¿verdad? Este mandamiento, si usted lo hace ahora, te van a llevar preso. O sea, tenemos que ser sabios también. Por eso es que ese mandamiento como tal no está vigente. Entonces, podemos ver que en el libro de Efesios, capítulo 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos que el apóstol Pablo en Éfeso nunca trató de destruir el templo de Diana, simplemente predicó la verdad y eso produjo tal reacción en la gente que le generó un serio conflicto. Y esto lo podemos ver en Hechos 19, 23 al 40. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad?, que obviamente no ir a esos lugares que puedan representar algún tipo de idolatría. Entonces, dice, no procederéis así con Adonai vuestro Elohim de esta manera. Entonces, muchas traducciones dice, no habéis de servir así a Adonai, pero el contexto de los versos anteriores no nos está hablando de la manera en que los pueblos paganos de Canaán servían a sus dioses. Lo que dice es que hay que borrar las huellas tanto de los ídolos como de esos lugares de culto paganos. Entonces, el verso 4 se debe de entender más como la instrucción que se nos da para no hacer de manera similar con las cosas que pertenecen a Adonai, ¿verdad? Donde una de las cuales es su nombre, y vemos otras traducciones que nos dan idea de lo anterior. No procedería así con Adonai vuestro Elohim. ¿Ok? Entonces, en los versos 5 al 10, especialmente del 5 al 7, vamos a seguir leyendo. Dice, sino que el lugar que Adonai vuestro Elohim escoja entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, ese buscaréis y allá iréis, allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestro sacrificio, vuestro tiempo, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos y vuestra ofrenda voluntaria, así como los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño, allí comeréis delante de Adonai vuestro Elohim, y os regocijaréis vosotros y vuestra familia por todo lo que adquiera vuestra mano,
aquello con que Adonai tu Elohim te haya bendecido. Entonces vemos que la instrucción era que los sacrificios, ofrendas, diezmos y demás deberían ser llevados o consumidos solamente en el lugar que él le indicara. Y en ese tiempo era el tabernáculo, la tienda movible o tabernáculo, pero una vez en la tierra prometida sería el monte Sion, según le fue revelado a David años más tarde. Entonces, eh, vemos aquí algo sumamente interesante respecto al capítulo 12 del libro de Deuteronomio, a los versos 8 al 10, ¿ok? Y es que cuando vamos a Éxodo 25 8 a 9 dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces vemos que antes de entrar a Canaán, los patriarcas hicieron sacrificios a Dios en varios lugares. Por ejemplo, Siquem o Betel lo hicieron así porque aún no les había sido revelado el lugar especial que Adonai había escogido. Incluso Abraham hizo un sacrificio. Esto lo podemos ver en Génesis, perdón, deben un segundo por aquí. Está prácticamente en Génesis, bueno, no, perdón. En Génesis vemos que, ¿verdad? Esa historia donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? El padre no permitió que Abraham entonces sacrificara a Isaac, ¿ok? Entonces que vemos algo sumamente interesante y quiero hacer un paréntesis porque el pasaje que voy a citar no tiene nada que ver en sí con lo que estoy hablando, pero vemos que Abraham, ¿verdad? Edifica un altar a Adonai porque se le había aparecido, de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en este lugar erigió un altar a Adonai e invocó su nombre. Ahora, ¿cómo podemos entonces, a pesar de que no tiene que ver con el pasaje, pero sí tiene algo que lo podemos aplicar en nuestro diario vivir? Y es que en el lugar que nos presentemos, ¿verdad? A adorar al Padre, es momento de levantar tu propio altar, ¿verdad? Tu propio altar. Entonces vemos, ¿verdad? Que Abraham edificó un altar. Entonces, aquí en nuestra habitación debemos de levantar nuestro altar. Entonces vemos que en los sacrificios, solo en Jerusalén, Deuteronomio 12 6 al 7, dice que solo en Jerusalén se debían hacer sacrificios, allí también debían llevar las ofrendas, los diezmos y primicias, al igual que celebrar la fiesta. Cuando habla de comer allí delante de Adonai, se refiere tanto al cordero de pesa como a los sacrificios de paz, que eran los únicos que los oferentes comían una parte. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, yo compartí aquí algo sumamente interesante y es sobre
puntos clave sobre la bendición y la maldición. Y es que bendiciones prometidas, la bendición se prometía a aquellos que siguieran las leyes y estatutos de Dios. Y estas bendiciones incluyen prosperidad, fertilidad de la tierra y paz. La obediencia trae consigo la protección y el favor divino y también entonces todo lo contrario con las consecuencias de la desobediencia. Y esto lo hago para resumir, ¿verdad? Un poco. Entonces, habla sobre el lugar elegido, que tiene que ver con identidad. El lugar elegido se refiere al sitio donde Dios decide habitar entre su pueblo, lo que simboliza su presencia y su relación especial con ellos. En el contexto de Israel, este lugar se identifica principalmente con Jerusalén y el templo. ¿Ok? Así que el Padre Celestial me les bendiga en gran manera. Gracias a Café con Aroma Torah por la gran invitación. Shalom. ¿Qué eliges? ¿La bendición o la maldición? Shalom.